Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente. Waldemar Serrano nuevamente aquí, semana tras semana, trayéndole historias extraordinarias de gente ordinaria. Hackeando la Mente, o este podcast en particular, estoy trayendo a un neurocientífico, profesor, emprendedor y una persona que conoce muy bien cómo funciona el cerebro. En estos momentos de pandemia sabemos que el cerebro nos está jugando unas que algunas veces no sabemos manejar. Así que veamos cómo el cerebro funciona y cómo nosotros podemos manejarlo a él. Y tenemos un invitado especial, fue maestro, profesor de una certificación que hice de neurociencia y al igual que, ¿verdad?, neurocientífico, al igual que ha sido de los pocos en estar a la vanguardia de lo que es la neurociencia y está ahora mismo, y nos va a explicar más adelante, ¿verdad? Está compitiendo mundialmente con una aplicación que va a ayudar a muchas personas diversas, ¿no? A enfermedades mentales. Así que, doctor Joel Acevedo, bienvenido aquí a Hackeando la Mente. Siempre te digo Joel, pero para ahora es doctor, ¿no? Sí, y me encanta que me diga Joel. Gracias por la invitación, Waldemar. Sabes que se te tiene en gran estima y sigo el contenido del podcast, así que estuve viendo algunos de ellos. Jorge Rodríguez, que es tremendo ser humano, también he compartido con él y algunos de los capítulos los he podido ver. Oye, Joel. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar. Oye, Joel, mira, este podcast se llama Hackeando la Mente, ¿verdad? Y se llama Hackeando la Mente, como tú bien sabes, porque a mí me encanta aprender sobre cómo funciona la mente. Tú eres doctor en neurociencia, específicamente, ¿verdad? Y te has especializado en lo que es la conducta humana desde diferentes aspectos, ¿no? En arroz habichuelas, ¿qué es la neurociencia? Bueno, la neurociencia es el estudio del sistema nervioso, específicamente más enfocado al cerebro, a esa estructura que se conoce como el cerebro, y es tan diversa que estudia no solamente la estructura del cerebro y el sistema nervioso, sino la neuroanatomía, la conexión, la interacción entre las partes del cerebro, las partes químicas del cerebro, y hasta las partes de cognición, es decir, las conductas de pensamiento o la interacción entre pensamientos en el cerebro. Eso es neurociencia. Neurociencia es el estudio del cerebro, es el estudio de cómo ese órgano hermoso que nosotros tenemos, que nos permite seguir aprendiendo, lo podemos conocer un poquito más. Dentro de tu experiencia, tú te has ido, ¿verdad? Y dentro de tu profesión, no solamente como profesor universitario, sino también como estudioso, ¿verdad?, de esta ciencia. Has ido auscultando cómo tú puedes ayudar, ¿verdad?, a niños o a jóvenes o adultos, ¿verdad?, que tienen ADHD o el síndrome de hiperactividad, ¿no? Claro. Y recientemente, hace varios años atrás, lanzaste, ¿verdad? O empezaste tu pinino, que fue ir creciendo, una compañía en donde se fue especializando en crear la virtual reality, ¿verdad? La realidad virtual con la neurociencia. Cuéntanos un poquito, ¿verdad? Porque regularmente escuchamos el virtual reality para lo que es los juegos, ¿verdad? Juegos, para poder aprender otras cosas, pero nunca lo habíamos asociado con la parte de neurociencia y la conducta humana. Y la conducta humana. Qué bueno que haces esta pregunta, porque pues muchas personas la percepción que tienen sobre lo que es la realidad virtual es relacionada al juego y están en lo correcto. La realidad virtual nace y se ha utilizado desde que Facebook adquirió Oculus y toda la tecnología de lo que es realidad virtual, ¿verdad? Su enfoque principal ha sido juego. Sin embargo, hay una comunidad gigantesca de investigadores. Por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en Boston y hay un grupo que se llama MedTech, Med de médicos y Tech de tecnología, y MedVR, de Virtual Reality. Hay un grupo de investigadores, doctores, PhD, neurocientíficos,
todos enfocados a crear eh, para soluciones para distintos problemas de salud, ya sea mental o salud física, utilizando tecnología emergente como realidad virtual o realidad aumentada. La realidad virtual es este espacio controlado donde utilizamos estas pequeñas gafas, ¿verdad? Y dentro de ese espacio 3D se simula un escenario de la realidad. Ahora, nuestro enfoque principal ha sido utilizar las neurociencias o aplicar las neurociencias dentro de ese espacio, utilizando esa tecnología emergente. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, y gracias por darme esta oportunidad, porque es la oportunidad de yo poder explicar que es mucho más que un juego realmente, es mucho más que, me gustaría que la gente lo viera más que la tecnología de realidad virtual, porque se trata más de ciencia, se trata más de un proceso eh, que es el que utilizamos nosotros, que es el ejercicio ocular intencional. ¿Qué es esto, Waldemar? Nosotros estamos utilizando dentro de esa base de realidad virtual, de esa tecnología, el uso intencional del ojo. Nuestro ojo está conectado a nuestra corteza visual, pero ese movimiento visual es un movimiento involuntario, inconsciente. El movimiento consciente de nuestro ojo, el movimiento intencional de nuestro ojo, lo hace nuestra parte del cerebro que está relacionada a la ejecución, que es el lóbulo frontal. Y específicamente el frontal eye field, el campo visual frontal, es el que está relacionado al movimiento intencional de nuestro ojo. Por lo que cuando nosotros realizamos actividades que están relacionadas a o que tengan implícito el que nosotros tengamos que prestar atención, como por ejemplo en estos días jugaba con mi hijo para seguir aumentando su enfoque, con 3 bolitas de tenis, una bolita de tenis tenía el número 5, la otra el número 3 y la otra el número 2. Así que el ejercicio era que yo le iba a lanzar la pelota y en el aire él la tenía que observar y decirme antes de que la atrapara qué número es el que tenía la pelota, ¿verdad? Así que estoy utilizando el ejercicio intencional ocular para aumentar la atención, para aumentar la concentración, el enfoque de mi hijo. Entonces, hay estudios, vastos estudios, un sinnúmero te podría mostrar montones de estudios donde muestran cómo el ejercicio ocular intencional estimula la corteza prefrontal de nuestro cerebro, esta región frontal de nuestro cerebro, y entonces las habilidades cognitivas relacionadas a la memoria, a memoria de trabajo, que es cuando tenemos la habilidad de grabar información por un periodo de tiempo, el control inhibitorio, que es la habilidad de nosotros regular nuestro comportamiento y nuestros pensamientos, de tener ese freno, ¿verdad? De que deseamos algo, pero vamos modulados, vamos a trabajarlo poco a poco, ¿verdad? Tenemos ese control de impulsos. Y la flexibilidad cognitiva, que es cuando entonces podemos tener esa capacidad de solucionar problemas, de ver más allá esos problemas. Esas destrezas cognitivas se fortalecen a través del ejercicio ocular intencional. Se van estimulando a través del ejercicio ocular intencional. Y es bien interesante cómo, por ejemplo, en niños, ¿por qué mi enfoque ha sido principalmente en niños con déficit de atención? Ha sido por varias razones, Waldemar. Número uno, porque el niño, los estudios de neurociencia muestran cómo la corteza prefrontal, el cerebro crece, estamos viendo varios cerebritos ahí atrás que tengo, ¿verdad? Crece de adentro hacia afuera y de atrás hacia adelante. Lo último que se termina de desarrollar en nuestro cerebro es la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal es la encargada del control de impulsos, de esas habilidades de control de impulsos, de esas habilidades de toma de decisiones, de flexibilidad, solución de problemas, entre otros. ¿Qué sucede? Que en el neurodesarrollo, eso es lo último que se desarrolla en un niño, ¿verdad? Es lo último que se desarrolla. Incluso se dice que hasta 25 a 35 años de edad todavía esas regiones del cerebro están creando conexiones neuronales para seguir fortaleciéndose y generando nuevas conductas y nuevas complejidades en nuestro comportamiento. ¿Qué sucede? Que en un niño todavía esas destrezas, aunque están presentes, todavía no han sido desarrolladas del todo.
¿A qué me refiero con que están presentes? Nuestro cerebro nace con las propiedades, con esas habilidades, sí las tiene. Solamente necesita de los estímulos correctos para que salgan a flote, para que emerjan, ¿verdad? Y salgan a flote. Así que el niño, si no ha sido expuesto a esos estímulos correctos de ejercitar visualmente, ejercitar su corteza prefrontal a través del ejercicio ocular, si no ha sido expuesto a eso, pues todavía esos controles no se desarrollan. Sin embargo, si lo exponemos a esos estímulos, como el deporte del tenis, que el atleta tiene que intencionalmente observar la pelota, el ping-pong, como nuestra campeona Adriana Díaz, ¿verdad? Y nuestra querida Mónica Puig, como todas ellos, desarrollan esa capacidad de enfoque. Recientemente Puig se graduó de la Universidad de Harvard. Y graduarse de ahí no es cáscara de coco, ¿verdad? O sea, se necesita enfoque. Ella recibe muchas críticas, pero oye, está entre los primeros 50 en el mundo, y está entre los mejores tenistas ahora en el tour, ahora mismo, y se necesita enfoque para estar en ese nivel. Y eso es parte de cómo nuestra corteza prefrontal se va estimulando a través del ejercicio ocular intencional. Y esta ha sido realmente la ciencia detrás del proyecto de realidad virtual. Interesante. Oye, mientras hablaba, ¿verdad? Me vinieron varios pensamientos. Uno, estamos viviendo en medio de una pandemia, en donde nuestra realidad, ¿verdad? Estamos hablando de realidad virtual, pero ahora vamos a hablar de la realidad. Nuestra realidad cambió. Y algunas veces la gente dice, o hay una expresión que yo cada vez que la escuchan me río, es como que yo soy de esta manera y no voy a cambiar. Estamos en una pandemia y todo el mundo antes de la pandemia decía, yo soy así, no voy a cambiar. De momento ahora tienes que cambiar. Al igual que, ¿verdad?, las crisis que existen en el mundo, en nuestras vidas. ¿Es cierto o es falso que uno no puede cambiar y uno deja de aprender? ¿O simplemente yo escojo ser como soy y yo dejo de ser otra cosa? Mira, la respuesta es bastante compleja, la pregunta es bien compleja y la respuesta es compleja también. Claro, pero vamos a hacer entonces, cuando alguien, pues vamos a hacerla más sencilla, cuando alguien te dice yo soy de esta manera y no voy a cambiar, significa que yo no voy a seguir aprendiendo, no voy a seguir creciendo, o simplemente estoy tomando una decisión y esa decisión es la que mi cerebro va a ajustar. Exacto. Tal como decía Ford, ¿verdad? Henry Ford, si dices que no puedes, como si dices que puedes, como quiera tienes razón, ¿verdad? Depende del comando que le dejas a tu cerebro, y si no existe la voluntad en esa persona de querer cambiar, simplemente va a crear unas programaciones en tu cerebro que lo va a mantener en ese estado, ¿verdad? Pero es tan sencillo como cambiar ese pensamiento por sí deseo cambiar, sí deseo ese cambio, y nuestro cerebro puede responder a ese estímulo. Nuestro cerebro es tan precioso que tiene esa capacidad de neuroplasticidad, y cuando nosotros, por ejemplo, mencionas este asunto de la pandemia, que nos ha sorprendido a todos, a mí particularmente me ha llevado a explorar unas áreas de mi vida que no sabía que tenía algunas habilidades, incluso para enseñar. Yo enseño a nivel, ¿verdad? A profesionales como tú, con bachillerato, maestría, doctorado. Yo le enseño a profesionales en la universidad, pero ahora, durante la pandemia, me he convertido en el profesor, en el maestro sustituto de mi hijo. Y estas habilidades yo no sabía que las tenía. Incluso hoy estábamos practicando lenguaje de señas, el nene me estaba enseñando a mí lenguaje de señas. Entonces, estamos utilizando un poco el método Montessori, donde entonces él es el guía mío. No, yo no soy el guía de él, es el guía, él es el que me guía a mí. Entonces, el niño, utilizando su liderazgo, me va enseñando y él va reforzando a su vez su aprendizaje. Entonces, es interesante el proceso, porque jamás yo me vi, o el lema, jamás en medio de la pandemia, jamás me visualicé dándole clases a niños. Y el querer cambiar tiene que ver con, primero que nada, con esa voluntad, con tu querer hacerlo. En el proceso fue en un principio una crisis de, anda,
nosotros tenemos que hacer algo, necesitamos mantener la continuidad de aprendizaje en el niño. Así que comenzamos en ese proceso autodidacta de buscar información, de recopilar, de aprender un poco del método que él está utilizando, que es Montessori, y en ese proceso nos educamos y comenzamos a hablar el mismo idioma que el niño, ¿verdad? Pero requirió... Pero antes que siga, ¿por qué, verdad? Y antes de empezar, para que continúes, pero ¿por qué no resistimos a los cambios? ¿Por qué el cerebro automáticamente que hay un cambio dice, no, espérate? Exactamente por esa palabra que acabas de decir, porque se han creado unas conexiones neuronales que con la repetición y el uso constante de esa y la repetición de ese comportamiento que se vuelve hábito eventualmente, pasa de ser consciente a ser inconsciente y pasa a los niveles del cerebro automatizados. Ya estamos hablando de regiones del sistema reptiliano, del cerebelo, donde hacemos comportamientos que son automatizados, no son pensados, no son procesados por nuestro cuerpo, sino que simplemente la hacemos, como por ejemplo, nosotros nos levantamos y ya estamos respirando, no le damos una orden al cuerpo de tienes que respirar 592 veces en el día de hoy, no nos damos una orden de decir tienes que caminar 200 pasos hacia la nevera, y después hacia el cuarto, etcétera, etcétera. Simplemente hacemos unos comportamientos que en un principio fueron conscientes, como cuando aprendemos a manejar estándar, estamos en ese auto, ¿verdad? Bien rígido, pie izquierdo en el cloche, pie derecho en el pedal, ese mismo pie tiene que tocar el freno, con la mano derecha tienes que tirar los cambios, con la izquierda el guía, y en esos primeros días este proceso es bien consciente, pero en la medida que lo va dominando, el cerebro va creando un hábito y lo va automatizando. Y al crearlo automático, ya no tienes que volver a pensar en él, simplemente lo haces. Y ese es un engaño que muchas veces, o un proceso que muchas veces nos sabotea de crecer en la vida. Nuestro cerebro cae en una zona de confort y entonces nos resistimos a los cambios porque ya tenemos los shortcuts, tenemos los atajos que nos permiten hacer las cosas de una manera más fácil. Entonces, ¿por qué adaptarme ahora a algo difícil, a aprender algo nuevo? Y aquí que vienen todos los prejuicios de nuestro propio cerebro, que entonces nos hace estar resistirnos al cambio y creamos esa resistencia al cambio. Al principio, el cerebro va a utilizar dos motivaciones. Una va a ser o el placer y la otra el dolor. El dolor. En este caso, en el caso mío, el dolor fue la motivación para crear el cambio. Fue como ese elemento de sorpresa, ese elemento de que anda, creo que era mayo 20 y pico, que se supone que estuviera el lockdown. Hasta esa fecha, pues se supone que entonces el nene entonces se va a atrasar, la escuela Montessori, pues el asunto de la tecnología había que actualizarse, por lo que nosotros tuvimos que, a través de nuestros miedos, fuimos movidos por nuestros miedos de que el niño no se atrasara. Fíjate que lo que nos mueve es el miedo a que se atrasara en su desarrollo. Y ese miedo a que se quedara estancado o rezagado nos movió a ser autodidacta, a aprender, para entonces poder aplicar. Así que en este caso el miedo fue un motor muy importante, ¿verdad? Que muchas veces se habla del miedo como algo negativo, realmente el miedo es una emoción que puede producirnos, nos puede proteger, realmente su propósito es protegernos. En este caso el miedo y el dolor nos ayudó a movernos a la dirección correcta y mi esposa y yo comenzamos a utilizar y a autoeducarnos, a ser autodidactas para entonces poder aplicarlo con nuestro hijo y poder mantener ese proceso de continuidad. Oye, Joel, qué bien que dijiste esto de las emociones, porque algunas veces vemos las emociones como, uno, algo negativo. Dos, qué bueno que dijiste que el miedo no es negativo, el miedo es algo que nos mueve a hacer algo.
¿Cuál es la relación entre las emociones y nuestras decisiones en nuestro cerebro? Wow, tremendo, qué bueno, qué bueno. Mira, las emociones y las decisiones. Hay unas interacciones, voy a utilizar este cerebrito que tengo por aquí. Hay unas interacciones que hace nuestro cerebro y es que nuestras emociones regularmente se liberan en el sistema límbico, específicamente en la amígdala, ¿verdad? En esa glandulita que se conoce como la amígdala, y ahí se van liberando nuestras emociones. ¿Qué sucede? Que todos esos impulsos son regulados por la corteza prefrontal. La corteza prefrontal va a regular toda esa información, todas esas emociones, si son placenteras o si son dolorosas, ¿verdad? Igualmente las va a procesar y las va a modular. ¿Qué sucede? Que la toma de decisiones es propiedad de la corteza prefrontal. Nosotros tomamos decisiones y esas decisiones las hace nuestra corteza prefrontal. Varias regiones están involucradas, como la corteza prefrontal medial, más o menos por esta área, y la corteza orbitofrontal, que está por aquí, por esta región. Y esta orbitofrontal es la que regula la actividad emocional e impulsiva. Por ejemplo, en caso de que sea algo súper placentero, ahí interactúa el nucleus accumbens y el ventral tegmental area, y todo el sistema dopaminérgico liberando dopamina, la hormona ¿verdad? El neurotransmisor del placer y del reward, de la recompensa, reconocimiento, se libera, y nosotros queremos ir en pos de eso placentero. Pero ¿qué sucede? Que la corteza orbitofrontal lo modula entonces eso y te va dando, te va bajando quizá, como dicen los jóvenes por ahí, bájale dos, ¿verdad? Te dice, bájale dos. Como Lo decimos quieres, pero nosotros, baja la nota. baja la nota, ¿verdad? Bájale dos y en ese proceso bajamos, interactúan algunas regiones de la corteza prefrontal, creando un análisis crítico de, ok, deseo esto placentero, pero necesito hacer X cosas para poderlo lograr. Y aquí entonces viene la toma de decisiones. Esa toma de decisiones está completamente ligada a las emociones. Hay un enlace completo, hay un vínculo exacto entre emociones y toma de decisiones. Cuando esa toma de decisiones se ve afectada es cuando entonces no hemos desarrollado nuestras habilidades de la corteza orbitofrontal de modular nuestros impulsos, ¿verdad? Si por alguna razón, por la razón que sea, desde lesiones cerebrales hasta, hasta, ¿verdad? Hasta que hemos tomado un vicio, por ejemplo, en caso de gambling, las apuestas, etcétera, etcétera. Muchas veces nos involucramos tanto en asuntos de apuestas que vamos dañando los sensores, las conexiones de nuestro cerebro y todo el sistema dopaminérgico se va afectando y se va desensibilizando. ¿Qué sucede? Que cuando la persona empieza a tomar decisiones y se sigue liberando dopamina, y el ping y el sonidito de la tragamoneda y el reconocimiento de las chicas en el área del casino, ¿verdad? Ya te llaman por tu nombre, te reconocen, te traen el trago sin que lo pidas, y es todo ese setting, ¿verdad? Es reconocimiento, que en nuestro cerebro le encanta el reconocimiento. Todo eso se va liberando aquí en la parte emocional del cerebro y en el sistema dopaminérgico, pero entonces como estamos estimulando la corteza orbitofrontal, que es la que trabaja entonces con la modulación, vamos perdiendo controles y la toma de decisiones, en la medida que se pierda habilidad de la corteza orbitofrontal, se va perdiendo, se van afectando la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque ya entonces no vas a tener controles y esos controles van a estar afectados de tal manera que las emociones van a ganar, van a tener dominio sobre los controles. Y al pasar eso, entonces... Y ojo, y ahí es donde viene que algunas veces la gente dice que es que no tengo control de lo que me... ¿sabes? De esas adicciones, de esa status quo, entre otras cosas, de ahí es donde nace. De ahí donde nace, sí. Por ejemplo,
la persona comenzó con una simple apuesta, ahora está apostando la casa, la hipoteca, las cosas importantes, está arriesgando el fondo de el carro, los ahorros de la familia y sin número de cosas que no puede analizar en el momento por un impulso, ¿verdad? Y porque tiene una idea, que esto es uno de los bias que ocurre cuando está afectada esta área, y es que el cerebro comienza a pensar en la posibilidad de que sí voy a ganar, pero de posibilidad a probabilidad hay un gran trecho, ¿verdad? La probabilidad es más analítica, es numérica, es calculable, pero la posibilidad exacto, es efímera, es abstracta, y por lo tanto el cerebro deja de enfocarse en probabilidad y se enfoca entonces en posibilidades, y aquí viene un error gigantesco, que entonces empiezan a arriesgar, eh, toman malas decisiones arriesgando cosas de las familias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo mismo pasa, por ejemplo, Waldemar, no sé si tuviste la oportunidad de ver el documental de Aaron Hernández en Netflix, del futbolista americano. Déjame decirte, quien hizo ese documental lo hizo tan y tan y tan bien, porque más allá ¿verdad? Del asesino, o yo hasta cierto punto le digo víctima, ¿no? Porque si tú ves el documental, claro, o sea, fue él una víctima. Oye, de la forma que lo plantearon y de la forma que lo pusieron, en donde su toma de decisiones estaba inhibida completamente. Completamente, sí. Vemos un muchacho con un futuro gigantesco, $40 millones por el equipo, el mejor equipo en toda la historia del fútbol americano, los Patriots. Habían ganado el Super Bowl, luego de eso, él había ganado su primer Super Bowl. La oportunidad de ir al Super Bowl, que hay jugadores que pasan 20 años jugando y nunca han tenido esa oportunidad. Este muchacho en los primeros años tiene ese break junto a superestrellas como Tom Brady. O sea, todo puesto en bandeja de plata para que fuese exitoso, pero sus controles habían sido afectados. En el caso de él, ¿verdad? El documental muestra tanto aspectos de medio ambiente y crianza en su hogar, ¿verdad? Desde violencia hasta los golpes frontales que recibió a través de su deporte, ¿verdad? Hubo un golpe específico que a él lo dejó completamente noqueado, perdió noción de tiempo y espacio, y se cree que ese específicamente fue el que creó esta condición que se llama ETC, debo decir, y que entonces le afectó la corteza orbitofrontal, específicamente la corteza orbitofrontal, y aquí vemos, y qué bueno que traes la perspectiva de que él era la víctima, y realmente yo pienso exactamente igual que tú. Pienso que él fue víctima tanto de su medio ambiente como de los impactos que recibió su cerebro, y que a pesar de querer cambiar, no pasaba. Habían unos lazos, los individuos, los malos hábitos, los amigos con mala influencia lo alaban hasta que terminó, ¿verdad? Él no tenía controles, no podía inhibir esos estímulos. Había reconocimiento, a pesar, fíjate, de toda la fama que tenía. Este reconocimiento de los amigos era bien importante para él. ¿Por qué? Porque estaba bien ligado a su niñez, a su infancia, donde no recibió ese reconocimiento. Su papá no estuvo en su infancia, entre otras cosas. Y es interesante que traigas esto en cuanto a la palabra reconocimiento, porque el reconocimiento y el cerebro son las dos palabras más importantes en las redes sociales. Y algunas veces cuando yo hablo sobre esto, la gente se me queda, ustedes están locos. Para los que nos están escuchando en el podcast y para los que nos están viendo en YouTube, el tú tener notificaciones en tu celular te aumenta un 30% de estrés al cuerpo. Cuéntanos cómo las redes sociales han utilizado la neurociencia, al igual que la neurociencia del reconocimiento o la ciencia del reconocimiento, para hookearnos a todos nosotros y tener
y estar pegado a un celular, estar pegado a las redes sociales 24/7. Definitivo. Qué bueno que traes este tema. Hay una región específica del cerebro que se conoce como el nucleus accumbens, y esa región específico es, tiene un propósito, tiene varias funciones, pero entre ellos hay una bien importante que es la que está bien activa. Esa región es bien activa identificando elementos placenteros. Elementos placenteros, entiéndase, reconocimiento, eh, asuntos placenteros de comida, de sexo, etcétera, etcétera. Todo lo que pueda hacer y representar placer para una persona. Pero el principal de ello es el reconocimiento. El reconocimiento. ¿Qué sucede? Que la estructura dopaminérgica, es decir, por donde viaja la dopamina, que viene desde la sustancia negra, se libera. Interactúa en una región que se llama como ventral tegmental area, y esa le comunica al nucleus accumbens: hey, mira, hubo un reconocimiento, alguien te dio like, alguien cree que lo que dijiste en las redes sociales es espectacular, wow, luciste como un genio, ¿verdad? Y nosotros nos volvemos adictos al dedito parado de Facebook, ¿verdad? O al corazoncito de Instagram, y así O al sucesivamente. sonido, que esto es algo que a la gente Y al sonido. al sonido. Exacto, en el camino lo han ido perfeccionando, lo han vuelto multisensorial. Ahora mismo en LinkedIn acaba de actualizarse, y ahora puedes también hacer algunas de las funciones, el double click, etcétera, etcétera. Y es porque esto va a crear algo que se conoce como gamification en el mundo del gaming, ¿verdad? Y eso no es nada más ni nada menos que crear ese vínculo de que tú vuelvas, de que tú repitas, ¿verdad? Cuando el chico está en el juego, vuelve porque hay un reconocimiento, un score, hay alguien en contra de quien está compitiendo, hay unos estímulos. La adicción al reconocimiento. La adicción al reconocimiento. Entonces, esto funciona. Que se está utilizando para mal, pero funciona. El cerebro responde a ese proceso, responde al proceso de reconocimiento, y por lo que en el asunto del videojuego, el joven vuelve a esos estímulos porque esos estímulos le dan reconocimiento. Y en el caso de las redes sociales es igual. Intencionalmente, y aunque usted no lo crea, que me están escuchando, mucho en Facebook y en muchas de las grandes empresas se utilizan conceptos de neurociencia, totalmente, del cerebro, para crear estos estímulos y que la gente vuelva, que se mantengan activos en las redes, que se mantengan activos nuevamente. Y súmale que en tu casa no te hacen caso, que en tu casa no se reconocen, que hay problemas en el hogar, hay un hogar disfuncional, hay problemas entre papá y mamá, y son malos problemas entre parejas, y entre pareja, por ejemplo, y ese problema entre parejas es tan grande que entonces cuando vas a las redes encuentras personas que sí te reconocen, te dieron like porque el pelo te quedó bonito, o te dieron like por tu nuevo corte de cabello, o el carro que subiste, ¿verdad? A lo mejor tu esposa dijo, mira para ahí, te formó una pelea gastando tanto dinero en ese carro, pudimos ver, ¿verdad? Toda una pelea, ¿verdad? Un ejemplo. Pero lo subiste a las redes y tienes 200 likes, 200 corazones, ¿verdad? Y esto te va a hacer volver y volver y volver. Y se está creando un estímulo en el cerebro a través del núcleo accumbens. Y súmale los efectos multisensoriales que mencionas, como el auditivo, el sonidito, ¿verdad? La campanita. El tocar, por ejemplo, el tocar. Por ejemplo, en YouTube, dale like a la campanita y suscríbete, ¿verdad? Y esa campanita se mueve, tiene sonido, es todo un proceso. Es visual, auditivo, es sensorial, porque si estás en el iPad o en el celular, tienes que presionar. Es todo una interacción multisensorial que va afectando nuestro cerebro y nuestra toma de decisiones. A mí estoy viendo
y estoy mucho más alerta últimamente que las redes sociales te están llevando a actuar, entiéndase. Yo le doy like a Hackeando la Mente en Facebook, ¿verdad? Porque vi algún video, vi algún podcast, me gustó, entré a la página y le di like. Y de momento, cuando yo entro a la página, ahora de momento me sale en el Messenger, ¿verdad? En donde uno puede escribir, me sale una pestañita diciendo, dile hola a la persona o dale like a la persona. O sea, ahora las redes sociales están entrando en decirte qué hacer. Y traigo esto, Joel, porque a mí me está preocupando. Los 2 billones, los 2.000 millones de dólares que le dieron a los científicos para estudiar el cerebro. Lo que el ejército de los Estados Unidos ha ido haciendo desde los años 30, estudiando el cerebro y metiéndole billones y billones de dólares para manipular a las masas. Y te traigo esto, yo no sé si quieres entrar en esto, pero a mí me apasiona esto porque estamos entrando en una era en donde la tecnología sí nos está uniendo, sí nos está facilitando ahora el teletrabajo, el estar conectados con gente, ¿verdad?, en diferentes partes del mundo, pero a su vez se está utilizando para monetizar esa manipulación social y global. Definitivo. Lamentablemente el conocimiento, mira, yo veía recientemente la película en Amazon de Marie Curie, ¿verdad? Radioactive se llama la película, y ella hizo unos descubrimientos gigantescos, pero eventualmente esos descubrimientos cayeron en las manos incorrectas, ¿verdad? Y aquí se viene todo el asunto de Hiroshima, etcétera, ¿verdad? Pero, y lo mismo pasa con el conocimiento en las neurociencias. Nosotros los investigadores lo que hacemos es investigar y diseminar la información, proveerla, darle acceso a todo el mundo para que la tenga. Lo que sucede con esto es que muchas veces esa información cae en las manos correctas, en las mentes incorrectas, ¿verdad? Y cuando vemos gente que tienen poder y cero conciencia, que tienen poder, ¿verdad? Que son ignorantes con poder, y cae un conocimiento como este en las manos de esas personas, es nefasta la combinación y se manipulan poblaciones enteras, desde hasta campañas políticas se manipulan utilizando neurociencia, manipulación de datos, etcétera. Por ejemplo, no sé si tuviste la oportunidad exacto, Facebook, y tuviste la oportunidad de ver el documental de Cambridge Analytica, donde se manipuló literalmente las elecciones, se daba la impresión de que X regiones estaban ganando, y entonces eso motivaba de verdad a otras personas a que, pues mira, pues, ¿por qué? Porque yo no quiero estar en el bando que pierde, yo quiero estar en el bando que gana. Así es, y entonces los datos eran falsos, por ese candidato que alegadamente estaba ganando. Entonces los datos eran falsos, pero eventualmente provocaron el comportamiento del individuo que no quiere perder, nadie quiere perder. Así que se manipularon literalmente las elecciones. Y esto, tal como tú mencionas, si cae en manos incorrectas, en mente sin escrúpulos, ¿verdad? Lamentablemente van a manipular, van a crear un sinnúmero de manipulaciones, utilizando conceptos que se supone que sean para bien, ¿verdad? Pero que lamentablemente en manos incorrectas provocan cosas adversas. Definitivo. Hay otro tema de la neurociencia y tiene que ver con el trabajo. Últimamente estoy viendo en las empresas, ¿no? Donde están como que desconectados, y cuando digo desconectados en el sentido de que algunas veces cuando tú les hablas de que mira, hay que regular nuestras emociones para que nuestras decisiones sean mucho mejores, ¿verdad? No van a ser las correctas siempre, pero van a ser mucho mejores. Claro. Debemos de escuchar para reconocer, ¿verdad? Porque el reconocimiento, como bien tú dijiste, es súper importante y es lo que todos aspiramos de alguna forma u otra, el reconocimiento de alguien, de un jefe, de un compañero de trabajo, de mi esposa, de mis hijos, de la sociedad, de mis padres, de un maestro, ¿verdad? Porque es lo que
no solamente la sociedad nos ha inculcado, sino ya, ahorita lo escuchamos contigo, o sea, está dentro de nuestro cerebro, ya está, es parte de esto. Pero hay algo que estoy viendo y es la desconexión de nuestros valores, ¿verdad? En cuando digo valores de la sociedad, en momentos de crisis nos crecemos como humanidad, ayudamos a la gente, nos desvivimos por facilitar cosas, pero cuando entramos en el día a día, cuando entramos en la rutina, cuando no hay pandemia, estamos desconectándonos de esa humanidad, nos estamos individualizando, estamos viviendo mundos paralelos individualmente en el trabajo y fuera del trabajo. ¿Por qué tú crees que esto está sucediendo? Sí, definitivo. Ahora en el proceso del lockdown, ¿verdad? De la pandemia, el toque de queda, dicen por ahí que los momentos de crisis realmente revelan un poco nuestro carácter. Seguro. Y yo creo eso también un poco porque sí en los momentos de crisis va a salir a flote tu esencia, va a salir a flote cómo eres realmente y no pasa nada, o sea, todo el mundo es como es. A mí me dio ansiedad en medio del lockdown, incluso un poco de PTSD en el aspecto de que empecé a recordar un poco también el entierro, la desconexión que tuvimos en María, y todo esto, ¿verdad? Un poco esas memorias llegaron a un principio, pero empezamos a utilizar lo que conocemos para poder salir de ello. En el caso de esto que mencionas en el escenario de trabajo, es importante, ¿verdad? Que los empleados, todos estamos pasando crisis, todos estamos en el mismo barco, todos estamos siendo afectados incluso socialmente. Lo más que afecta es este aspecto de la pandemia, más que el miedo, más que nuestra salud, es nuestra interacción social, nuestro cerebro social. Te traigo un ejemplo para entonces llevarlo y aplicarlo al escenario de trabajo. El niño mío tiene 7 años y es el tipo más inteligente socialmente hablando. Es el tipo que cuando salimos a pasear nuestra perrita, saluda a todo el mundo, saluda al vecino, a sutano, mengano, mengana, a todos tiene que darle un saludo, ¿verdad? Y en medio de la pandemia, obviamente, esa cero interacción Sí, con está seres humanos limitada. está limitada. Entonces tuvimos la buena o mala suerte de que el cumpleaños de él cayó en medio del lockdown. ¿Ya? Así que su cumpleaños tuvo que ser virtual. Dio sus amiguitos, fue agridulce porque se alegró de verlo, pero cuando apagamos la computadora explotó en llanto. Así que un poco tuvimos que empezar a trabajar ese aspecto social. ¿Cómo? Adquirimos la perrita, tenemos una perrita, ¿verdad? Tenemos una matita. De vez en cuando hacemos Zoom con otros amiguitos. Conectamos con gente de aquí mismo de la urbanización que sabemos que se han mantenido protegidos, que no han interactuado con otras personas, ¿verdad? Pero con distancia. Con distancia, y entonces se ha ido estimulando ese aspecto social. Nuestro cerebro es social, Waldemar. No, nuestro cerebro necesita socializar. Es parte de nuestro sistema, del sistema de nuestro cerebro. Tenemos propiedades en nuestro cerebro, como la ínsula, las neuronas espejo y otras regiones del cerebro que buscan esa empatía, esa conexión con otros seres humanos. ¿Qué sucede? Que cuando llevamos esto al escenario de trabajo, muchas de estas interacciones están exasperadas, hemos estado guardados por mucho tiempo, el miedo nos está dominando, tenemos unos prejuicios naturales, no que sean malos, son prejuicios que salen a flote por los miedos que estamos teniendo en medio de la pandemia, ¿verdad? Y al tener mayor dominio, mayor protagonismo, esos miedos, entonces las interacciones se van afectando. ¿Por qué? Porque estamos poniéndole una pared a la empatía, estamos poniéndole un freno a las neuronas espejo, estamos poniéndole un freno a ese interés de poder interesarnos o ponernos en los zapatos del otro. Y ahí se ve afectada esta interacción social. Ibas a mencionar algo, perdóname.
No, no, tranquilo, que esa misma parte he aprendido con el tiempo, ¿no? Que el ser humano no está hecho para estar solo. O sea, No, no, físicamente hablando, desde el cerebro hasta nuestro cuerpo y hasta nuestras emociones, que son parte de quienes somos, no estamos hechos, el ser humano no está hecho para estar solo. Entonces, que la pandemia, al tú solamente estar en tus silos, ¿no? En tus grupos, te mantienes ahí, pero no estás teniendo unas interacciones, tiene unas consecuencias fisiológicas en nuestro cuerpo, más allá del miedo. Entiéndase, es el miedo, pero es también, oye, ya no estoy teniendo la sensación del tacto que es tan importante para nuestro cerebro procesar cosas, ¿no? Y sentimientos. No estamos teniendo la estimulación, o sea, de los cinco sentidos. En el trabajo no la estamos teniendo. ¿Qué sugerencias nos das, ¿no? O le puedes dar a las personas que tienen gente o que manejan gente? ¿Qué sugerencias le das para poder manejar todas estas situaciones que sabemos que son necesarias, ¿verdad? La interacción, pero pues hasta dentro de los próximos meses no vamos a estar juntos o quién sabe si esto va a ser mucho más, ¿verdad? Ese meses y posiblemente años. claro, en los escenarios de trabajo es importante. Sabemos que ahora mismo un concepto como un beso, un abrazo, se ha convertido en adverso, pues por lo obvio, porque pudiéramos contaminarnos con COVID, ¿verdad? Pero es importante entonces que podamos encontrar un sustituto a eso. Y ese sustituto puede ser una llamada telefónica, puede ser una interacción a través de Zoom, aunque yo sé que mucha gente tiene que estar bien cansado de estar todo el día Hasta aquí de en videollamada. interacciones en Zoom, de videollamada, pero sí esa interacción, ese cuidado, ese asunto de llamarse, de preguntar por su familia, por sus seres queridos, de cómo estás emocionalmente, incluso de crear algún tipo de juego, dinámicas, por ejemplo, yo sé que tú trabajas muchas dinámicas de grupo y esas dinámicas de grupo ganan mucha importancia ahora mismo en medio del lockdown, en medio de la pandemia, en medio de todo este encierro, para enriquecer la interacción social. Esas dinámicas son geniales ahora mismo. Son geniales siempre, ¿verdad? Pero, y lo mejor es que si funcionan en persona, pueden funcionar virtualmente también. De acuerdo. Así que hora de ponerlas en práctica, hora de crear comunidades. Por ejemplo, uno de mis retos ahora mismo en medio de la pandemia, yo había aumentado de peso, estaba en 260 libras, así que tomé conscientemente la acción, voy a integrar a este caballero aquí, decidí, Adrián, saluda, decidí conscientemente bajar de peso, pero bajar de peso no aislado, bajar de peso con muchos hábitos integrados. Es decir, integré un cambio en mi alimentación, integré un cambio en mis rutinas diarias, en las horas que estoy frente a un celular, en mis horas de sueño, pero sobre todo en comunidad. Waldemar. Por eso traigo este ejemplo, porque yo le atribuyo gran parte del progreso que he tenido bajo 60 libras. Wow. Y ha sido gracias a una comunidad de coaches en la que estoy suscrito, donde tengo personal trainer, tengo personas que son expertos en nutrición, motivadores, todo ello, yo me comunico con ellos por WhatsApp, hacemos videollamadas, cuando voy a hacer ejercicio, algunos de ellos en ocasiones pongo la videollamada y estoy haciendo el ejercicio con ellos, interactuando, o sea, hay una interacción, hay un interés, hay una comunidad. Por ejemplo, hoy una de las personas decía, llevo 2 días sin tomar Coca-Cola, por ejemplo, pero tengo miedo de caer nuevamente. Que me recomiendan, así que rápido yo utilicé mi propia experiencia. Mira, yo llevo 7 meses sin tocar una Coca-Cola, ¿verdad? Y esto es empatía, traigo este ejemplo porque es esa conexión, esa empatía, ese interés hacia esa otra persona. A mí me funcionó esto, utilizar una agua carbonatada de cualquier marca y echarle un poquito de limón
esas burbujitas, ¿verdad? Esa sensación en la garganta que te crea el agua carbonatada más el sabor a limón, a mí me sustituyó el sabor a Coca-Cola. Tanto que llevo 7 meses y mi esposa toma Coca-Cola y la toma frente a mí mi tentación me da, la he podido sacar de mi sistema. Y un poco es ese interés de poder conectar con la otra persona, empatizar, interesarte, ponerte en el lugar de la otra persona, incluso aconsejarle y brindarle algún tipo de ayuda. Hasta un pequeño consejo como este pudiera cambiarle la vida a una persona en ese aspecto. Y de hecho, hemos hecho varias cosas con algunas empresas, desde enviarles pizzas a las casas a las personas, o sea, como sorpresa, cajas. Ahora está el Mystery Box, ¿verdad? Que es ahora un trend que se está dando en las compañías. Se aceptan para aquí también. Vamos a hacer lo posible. Y entonces hay unas cajas en donde ponen cosas y las envían, ya sea por delivery o por correo, a los empleados. Los empleados primero que no sabían que les iba a llegar, cuando les llega, obviamente, cuando las abren, aunque son cosas sencillas, hay un efecto multiplicador de reconocimiento. 1, que me están enviando algo. 2, que pensaron en mí. Y 3, en el sentido de que, wow, yo no me esperaba esto. Que ahorita estamos hablando, ¿verdad? El reconocimiento, que es súper, súper, súper importante en esto. Oye, por último, bueno, no es por último en este podcast, porque volveremos, ¿no? Porque hackear la mente es para hackear la mente de nosotros. Cuéntanos que ahorita estabas diciendo que para pasar la pandemia y desde una perspectiva más saludable, una es buscar interacciones, ya sean personalmente o interactivas virtualmente, ¿verdad? Así que eso es importante. 2, mencionaste la parte de ocuparnos, ¿no? De hacer algo, de aprender algo nuevo, de experimentar algo nuevo, dado el hecho de las circunstancias que tenemos, ¿verdad? Este tiempo. Y 3, cuéntanos qué adicional nosotros podemos hacer en cuanto a cómo manejamos nuestros sentimientos, ¿verdad? El cerebro algunas veces tiende a reaccionar, o esa es su naturaleza, ¿verdad? O sea, reacciona ante las circunstancias. Así que, ¿cómo o qué ejercicio nos podría dar para nosotros manejar mejor nuestras emociones? Excelente. Mira, para manejar las emociones, bien importante que nosotros podamos integrar ejercicios, por ejemplo, mindfulness, yoga, meditación. Esto, más que ser una práctica, ¿verdad? Lo que nos están escuchando, no piense en de dónde surge. Véalo como lo que es una ciencia realmente. El mindfulness, por ejemplo, la doctora Sara Lazar en la Universidad de Harvard hace mindfulness con grupos de estudiantes durante 8 semanas y hay cambios en la materia gris del cerebro de esos estudiantes en 8 semanas y se refleja en mejor manejo de emociones y en aumento de materia gris, por lo que los ayuda a mejorar su concentración, regular sus emociones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero bien importante, además de estos ejercicios, esa comunidad, esa capacidad de que usted tenga una fuente donde expresarla, no inhibirla, fíjese, porque a veces nos tratamos de cohibir nuestras emociones y las emociones son energía en movimiento, que eso tú lo sabes mejor que yo, Waldemar, son energía en movimiento y la energía tiene que salir. Si usted se cohíbe de su emoción, la emoción va a salir por donde sea, de alguna manera va a salir, ¿verdad? Y lo malo es que muchas veces se refleja negativamente porque nos cohibimos, luchamos contra ella y entonces se refleja, a veces explotamos y eso no es lo que queremos. Necesitamos una fuente donde expresar esas emociones. Ya sea que cuando, por ejemplo, a mi hijo le da algún temor, utilizamos el dibujar, el pintar, utilizamos otros elementos. En el caso mío, la ansiedad, me dio ansiedad el pensar que iba a estar encerrado. Así que aproveché y utilicé el correr todas las mañanas 3 millitas
despejarme, tengo la bendición de que estoy frente a la playa, sentir la playa, el mar, ¿verdad? Y tener esa interacción con la naturaleza me hace dejar de pensar en eso que se conoce como encierro, ¿verdad? Así que en ese proceso utilicé esos elementos y creo que es importante que usted que me está escuchando encuentre una fuente donde usted pueda expresar, manifestar, dejar libremente fluir sus emociones. En vez de resistirlas, exprésela, pero hágalo en el contexto donde usted entienda que pueden ser correctas. Es decir, mi ansiedad en un contexto como el ejercicio era genial y ahí la manifestaba, tenía mis ansiedades y las pude manejar súper bien y hoy tengo mayor control sobre ello y lo complementé con mindfulness y un poco de tai chi también. Tai Chi a mí me encanta. Joel, hay un elemento esencial en el ser humano que es la espiritualidad. No tiene nada que ver con dogmas, no tiene nada que ver con religiones, es la espiritualidad. Cuéntanos, tú eres científico, tú estudias el cerebro, y hay, dentro de la espiritualidad hay una práctica que es el agradecimiento, ¿verdad? El ser agradecido. Cuéntanos, ¿realmente la espiritualidad tiene una cabida dentro de nuestro cerebro? Y dos, el agradecimiento, ¿tiene algún efecto dentro de nuestro cerebro? Sí, definitivo. Qué bueno que traigas esto porque lo que es el agradecimiento, la compasión, la misericordia, todos esos elementos son importantes en nuestro cerebro y están bien relacionados a la empatía. Sobre todo a nuestro hemisferio derecho, a la parte derecha de nuestro cerebro, que es la creativa, se le conoce como la creativa, ¿verdad? Pero también es esa parte espacial, es esa parte espiritual, es esa región del cerebro que nos permite conectar con que nos permite esa introspección, esa conexión con nosotros mismos o con lo que usted crea. No importa lo que usted crea, gracias a eso, a esa región del cerebro, usted tiene esos momentos de lucidez, de conexión, de iluminación consigo mismo, ¿verdad? Y esa conexión juega un papel importantísimo. Los que me están escuchando, si quieren conocer un poquito sobre esto, hay un doctor neurocientífico que se llama Joe Dispenza, y él tiene hasta estudios específicamente que muestran cómo nuestro cerebro interactúa cuando estamos teniendo esta introspección, esa conexión espiritual. Por ejemplo, yo no sé si recuerdas, Waldemar, aquel video en la clase de neurociencia de la neurocientífica que le da el derrame cerebral. Ajá. A esta neurocientífica que le da el derrame cerebral, le da un derrame cerebral en el hemisferio izquierdo. Ella muy científica, analítica, calculadora, todo muy organizada. Esa región del cerebro se le vio afectada a través de un CVA, ¿verdad? De un accidente cardiovascular y eventualmente el cerebro hizo uso de la reserva cognitiva. ¿Qué es la reserva cognitiva? Que cuando una parte, por ejemplo, cuando no tenemos una extremidad, pues desarrollamos otra habilidad basada en esa extremidad que no teníamos, ¿verdad? Pues lo mismo hace el cerebro. Esa región que estaba afectada, ahora mismo la analítica, le permitió a ella que su cerebro accesara a las regiones que ella no le había dado mucho cariño por tan analítica que era, a las regiones más espirituales, más asociadas al ser, a esa conexión con el ser. Y ella exploró, experimentó esa conexión con todo, incluso ella la describe como el nirvana, ¿verdad? Como esa experiencia espiritual donde todo era luz, paz, creatividad, todo era abstracto, bello, bonito, ¿verdad? Y era un mundo de creatividad. Esa es la parte de nuestro cerebro, eso está ahí. Nosotros solo tenemos que darle los estímulos correctos y la manera de hacerlo es a través de esa introspección, esa conexión y ese momento de espiritualidad con uno mismo.
Qué brutal. Qué bueno que mis locuras están científicamente comprobadas ya. Oye, Joel, te agradezco mucho tu participación. Sabes que esta es tu casa, te vamos a estar trayendo más adelante. Gracias. Y gracias por toda esa información, Adrián. Yo sé que no me está escuchando porque tienes ahí los audífonos. Adrián, saludos, Adrián. Oye, gracias nuevamente, mucho éxito en este nuevo, en esta nueva etapa, ¿verdad? Del proyecto de la aplicación. Gracias. Sé que el año que viene, 2021, es un año grande para ti, en el sentido, ¿verdad? De otras oportunidades que se te van a dar. Ya está declarado, así va a ser. Y así que mucho éxito, Joel. Muchas gracias a ti por la invitación, Waldemar. Mucho éxito también. Y recuerden hackear su mente. Sigan este contenido, sigan este podcast que está espectacular. Así que muchas gracias a todos.